Bueno, vale, empezamos entonces. Pues muy buenas tardes a todas las personas asistentes a este panel sobre inteligencia artificial. En primer lugar, quiero felicitar a los organizadores por la programación en este Congreso InfoSalud 2021, por esta interesante y muy oportuna sesión y por su amable invitación a moderarla. Hombre, tenemos hoy una contraprogramación difícil de superar, pero lo vamos a intentar. También agradezco, obviamente, a los expertos participantes en este panel que hayan aceptado compartir sus perspectivas y su visión alrededor de este apasionante tema de la aplicación de los métodos y técnicas de la IA en el área de la salud. En concreto, contamos hoy con la presencia de don Carlos Gallego Pérez, que nos hablará sobre el programa para la promoción y el desarrollo de la inteligencia artificial al sistema de salud de Cataluña, al profesor Alejandro Pazos Sierra, sobre innovación tecnológica y e-salud, diferentes modelos tecnológicos de gestión de datos, informaciones y conocimientos. El profesor Víctor Maojo García, sobre inteligencia artificial en medicina, futuro, pero siempre con lecciones del pasado. Tenemos online al profesor Pedro Larrañaga Mújica, que nos hablará del presente y futuro de la inteligencia artificial en salud. Y al doctor Eduardo Fraile, visión de los profesionales, en particular profesionales, gestores y pacientes. Bien, como decía antes, celebrar un panel sobre IA, inteligencia artificial en medicina, en estos momentos ofrece un especial interés. Primero, por la indudable atención que en estos temas están suscitando en la sociedad, medios de comunicación y comunidad científica, pero sobre todo porque en estos años se han producido diversos acontecimientos relacionados con el desarrollo de la inteligencia artificial, tanto en España como en Europa. Entre estos hay que destacar la publicación de la Estrategia Española de I+D+I en inteligencia artificial, que se hizo en 2019, la publicación de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial en el 2020 y la reciente publicación del Reglamento de la Unión Europea sobre inteligencia artificial en abril de este año. Así como que hay que destacar la presencia que proyectos relacionados con la inteligencia artificial van a tener en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, recientemente aprobado por Bruselas y que atañe a varios ministerios españoles. Pues bien, todas estas acciones abordan la inteligencia artificial de un modo transversal y, aunque obviamente destacan la importancia de su aplicación en el sector de la salud, no lo desarrollan de manera específica. Por ello, me gustaría aportar alguna reflexión en cuanto a la situación actual y perspectivas de la aplicación de la inteligencia artificial en salud. Obviamente, como en casi todo, y sobre todo en salud y en medicina, la COVID-19 ha acelerado la transformación digital de la salud y, obviamente, la inteligencia artificial no ha sido ajena a este fenómeno. Así, se ha empleado para el descubrimiento de nuevos fármacos, para crear modelos predictivos de la evolución clínica de los pacientes, para dimensionar los recursos sanitarios como reacción a la pandemia o para predecir la evolución de esta, entre otras aplicaciones. Los sistemas de inteligencia artificial que pueden usarse para la mejora de la salud se han convertido en una muy alta prioridad para los gobiernos, empresas e inversores en todo el mundo. La firma CB Insights estima en 2.500 millones de dólares las inversiones destinadas a startups en este sector solamente en el primer trimestre de este año. A pesar de esta enorme actividad y del ritmo de publicaciones en revistas científicas, que ha sido frenético, el uso rutinario de la inteligencia artificial en medicina aún aparece como algo un poco lejano todavía. En una reciente conferencia, dos de los gurús de la inteligencia artificial, Andrew Ng y Fei-Fei Li, reconocían que nos encontramos todavía en una fase de experimentación y que no será antes de 5 o 10 años cuando empecemos realmente a ver sistemas de inteligencia artificial empleados a diario por los profesionales clínicos. En una reciente revisión sistemática llevada a cabo por investigadores de la Universidad Nacional de Singapur sobre aplicaciones de inteligencia artificial que se hayan implementado en la práctica clínica real, concluyeron que, a pesar de su potencial, casi 18.000 artículos publicados hasta junio de 2020, solamente 51 de los sistemas en ellos descritos habían sido formalmente evaluados, la mayor parte de ellos en los últimos 5 años. Otro artículo reciente revisó
más de 2.000 estudios publicados sobre el uso de la inteligencia artificial para detección y pronóstico de COVID-19 a partir de radiografías y de imágenes TAC. En este caso, los autores de la Universidad de Cambridge concluyeron que ninguno de los modelos estudiados tiene realmente potencial de uso clínico debido a problemas metodológicos y a sesgos en las fuentes de datos que se estaban usando. Cabe, pues, preguntarse cuáles son las principales barreras que están dificultando la aplicación clínica de la multitud de sistemas de inteligencia artificial que se han desarrollado en el contexto académico o empresarial. Yo estoy seguro que los expertos que hoy nos acompañan en esta mesa, en esta ponencia, que participan en este panel, van a abordar estos problemas y nos darán algunas recomendaciones para superarlos. Pero quisiera apuntar algunos posibles factores de éxito. Primero, mejorar los datos y la implantación de la tecnología, cómo se integra, cómo se acude a la privacidad de los datos, etc. Segundo, mejorar las políticas y los procesos, regulación, estándares, formación, etc. Y, en último lugar, mejorar el impacto médico y económico, cuál es la estrategia adecuada, cómo se evalúa. No quisiera terminar sin recordar que, en línea con los deseos expresados desde Bruselas, la inteligencia artificial debe desarrollar todo su potencial transformador, no solo en salud, transición ecológica, transformación digital, cohesión social, igualdad de género, pero siempre respetando los valores humanos y sociales de nuestra sociedad. Para todo ello es indudable el papel que la investigación debe seguir jugando, y así se refleja en el recientemente aprobado Plan Español de Investigación Científico, Técnica y de Innovación 21-23, en el que la inteligencia artificial y la robótica representan una línea estratégica dentro de la agrupación temática denominada Mundo Digital, Industria, Espacio y Defensa. Muchas gracias por su asistencia. A continuación vamos a pasar a presentar a los ponentes y a sus ponencias. Y, en primer lugar, a don Carlos Gallego Pérez. Es un informático con más de 25 años de experiencia en el sector de las TIC y de salud. Actualmente director del área de la inteligencia artificial de la Fundación TIC Salud. Dirige el Sistema de Imagen Médica Digital de Cataluña, del Departamento de Salud de la Generalitat y responsable del área de interoperabilidad de la Coordinación General de las TIC del Departamento de Salud. Gracias, Carlos. Tienes la palabra. Hola a todos. En primer lugar, muchas gracias a la organización por darnos la oportunidad de explicar lo que estamos haciendo en Cataluña, y muchas gracias al moderador por la presentación. No me considero un experto, ni soy un experto, ni muchísimo menos. O sea, ahí, el moderador, cuando nos ha dicho la formación de la mesa, estar sentados al otro lado es donde me siento cómodo ante el panel de ponentes que tenemos hoy. El de escuchar y aprender, porque en el ámbito de inteligencia artificial es algo en el que estamos y estoy aprendiendo cada día. Desde hace un año y medio más o menos recibí el encargo de empezar a trabajar en un programa para desplegar la inteligencia artificial en el ámbito de salud en Cataluña. Empezamos a trabajar para definir cómo llevar a cabo el reto de poder utilizar la inteligencia artificial como una herramienta de transformación del sistema. Y, perdón, yo, sin ser experto ni muchísimo menos, simplemente un lector de inteligencia artificial, os voy a explicar el planteamiento que estamos llevando a cabo y nuestras reflexiones de los diferentes problemas que nos estamos encontrando y los retos que nos estamos encontrando también para llevar a cabo el despliegue de la inteligencia artificial en salud. Esto lo voy a pasar muy rápido. Esta es la materia prima sobre la cual consideramos que necesitamos para desarrollar la inteligencia artificial: datos, tareas rutinarias, especialización. Si tenemos esa materia prima, tenemos el ecosistema necesario para empezar a desplegar la inteligencia artificial. Y en el ámbito de salud se dan los tres. Y en el ámbito, por ejemplo, en nuestro caso, en Cataluña, tenemos una larga historia de digitalización con una gran cantidad de información
guardada. ¿Vale? Hay grandes ejemplos como la imagen médica, o otros como la prescripción, la dispensación o la propia historia clínica. También en el ámbito de salud, la inteligencia artificial nos puede aportar soluciones tanto para imagen médica, aplicarlo en imagen médica, datos clínicos, el procesamiento del lenguaje natural. Todos es conocido que nuestros profesionales han utilizado la historia clínica como una evolución de la historia clínica en papel a la electrónica, y que sus reflexiones han continuado siendo sin formalizarse ni normalizarse, y por lo tanto para poder sacar el conocimiento de esa historia clínica necesitaremos el procesamiento del lenguaje natural, datos ómicos en salud pública, la vigilancia epidemiológica, la promoción y prevención en la salud, también una herramienta que servirá la inteligencia artificial en salud en la administración y gestión de recursos, cómo organizar y gestionar los recursos sanitarios, la gestión administrativa, en la investigación biomédica, la inteligencia artificial nos aportará en el ámbito de la farmacológica y los ensayos clínicos. Y con esta idea, en el anterior gobierno se lanzó una iniciativa de empezar a escribir qué es y cómo abordar la inteligencia artificial en el ámbito de salud. Y es lo que nosotros definimos el programa de Salud IA. ¿Qué es lo que busca? Es crear un entorno facilitador para la innovación en el ámbito de la salud mediante el desarrollo e implementación de inteligencia artificial. ¿Qué quiere decir eso? Nuestro objetivo no es, desde el sistema de salud, el Servicio Catalán de Salud y el Departamento de Salud, no es desarrollar soluciones. Nosotros no vamos a ir a desarrollar soluciones de inteligencia artificial, sino nuestro objetivo es las soluciones que se estén desarrollando en todo el ecosistema, tanto en investigación como en diferentes empresas, poderlas llevar al punto de atención. Este es nuestro foco. El encargo que tenemos no es desarrollar soluciones, no convertirnos nosotros en programadores, sino ver cómo las diferentes soluciones que se estén desarrollando las incorporamos. ¿Por qué? Porque entendemos que la inteligencia artificial nos servirá como una herramienta de transformación del sistema. Esas herramientas de transformación del sistema tienen una base importante que son los datos, y necesitamos que la incorporación de estas soluciones sea equitativa para todo el sistema, y que un paciente que se ha atendido cerca de un hospital que genera muchos datos y por tanto tenga capacidad para tener muy buenas soluciones de inteligencia artificial, tenga los mismos derechos que un ciudadano que está atendido cerca de un hospital mucho más pequeño, con mucho menos datos y, por lo tanto, menos capacidad. Para conseguir esa equidad, ¿qué es lo que queremos? Evaluar las soluciones para incorporarlas al punto de atención. Y en el punto de atención, cualquier ciudadano pueda beneficiarse de esta nueva sanidad en la cual la inteligencia artificial en los próximos años tendrá un peso muy importante. Por lo tanto, nuestros valores son la transparencia, la eficiencia, la innovación, desarrollar la innovación, la participación, el respeto, la sostenibilidad y el compromiso de todos los actores. Eso es importante, que nuestro objetivo es eso, liderar la implantación de soluciones, no desarrollar. Por lo tanto, los objetivos con los cuales hemos empezado a trabajar este programa, ¿cuál es? El poder disponer de un ecosistema que tenemos de IA en salud, promoviendo la investigación y el desarrollo, promover que todos los actores del sistema sanitario catalán puedan desarrollar soluciones, que nuestros grupos de investigación puedan desarrollar soluciones, ¿vale? Que se genere un ecosistema de soluciones de inteligencia artificial en salud en Cataluña, que sea fácil la creación de empresas, un tejido industrial también, facilitar el tejido industrial de la inteligencia artificial en salud, ¿no? Eficiencia, también es otro de los objetivos, el desarrollar estas soluciones de manera sistémica, lo que os he comentado, o sea, ser capaces de una buena solución, poderla poner a todo el sistema de salud. Con eso ganaremos en equidad, que esa solución que aportará y mejorará la sanidad no será de un hospital, no será de un centro, sino es de todo el sistema, y por tanto se beneficia a cualquier ciudadano. Alineamiento, alinear la estrategia de salud, el plan de salud del Departamento de Salud con
las necesidades que tiene el sistema y alinearlo con lo que va generando. Y también trabajar mucho en la calidad de la información. Llevamos, como os he dicho, muchos años generando datos, pero muchos años sin definir planes de calidad de esta información. Por lo tanto, es muy importante también trabajar en este ámbito de la calidad de información. Entonces, nosotros cómo hemos planteado este programa, principalmente en unos ejes de actuación, que es la investigación y la innovación, facilitar, ayudar a que se desarrollen soluciones, en un sistema centrado en la persona, con una implementación sistémica, llevar las soluciones de ya al punto de atención y, sobre todo, y algo muy importante, solo podremos llevar esto a cabo si evaluamos las soluciones. Y aquí es donde hacemos nuestro foco, es en evaluar soluciones para poderlas llevar al punto de atención. Y sobre eso trabajamos en diferentes líneas estratégicas. La primera, que os explicaré, el lanzamiento de retos. El reto no es más que, ante una necesidad que vemos del sistema de salud, convocar a todos los actores para que nos propongan las soluciones. Evaluamos la solución y la que mejor resultado da, la incorporamos. Soporta iniciativas, ayudar a todo el ecosistema de salud a que haga soluciones de inteligencia artificial. ¿Cómo? Desde facilitar capacidad computacional, facilitar recursos humanos, facilitar recursos también económicos, ayudar a que el sistema público catalán genere soluciones de inteligencia artificial. Y la otra línea también, el observatorio. Nos tenemos que estar viendo todo lo que se está haciendo para poderlo después incorporar. La otra línea estratégica es la evaluación. Es muy importante poder evaluar las soluciones a implantar y después, una vez evaluadas, la que mejor se adapta a la información y al contexto nuestro, tenemos que tener una evaluación continua y una monitorización y evaluación continua. Para eso también nos dotamos de herramientas que nos permitan evaluar de manera continua la solución que vamos incorporando. Y como todo proyecto y sistema de gestión, tenemos que ir alineado con una gestión del cambio y una implementación sistémica. ¿En qué basa? A implementar las soluciones, integrarlas, que formen parte del sistema, que sea totalmente transparente al profesional, que se integre dentro del proceso, formar a nuestros profesionales, porque cada vez más el uso y implicación y la aplicación de la inteligencia artificial cambiará el proceso, cambiará la relación profesional-paciente, cambia la relación profesional-organización sanitaria. Por tanto, tenemos que formar y tenemos que comunicar muy bien a nuestros profesionales y comunicar también al ciudadano que sepa qué soluciones se están utilizando, cómo se están utilizando y en qué le puede afectar. Como os he dicho, principalmente una de la estrategia sobre cómo ponemos en marcha las soluciones que se estén haciendo es en base al reto. ¿Qué es el reto? El reto, utilizamos la metodología o los procedimientos de compra pública precomercial y lo que hacemos es facilitar ante una necesidad de salud que identificamos, convocamos a todo el sistema para que nos proponga las diferentes soluciones, facilitamos los datos sobre los cuales estas soluciones se pueden reentrenar y adaptarse y después la evaluamos. Y la mejor solución es la que nos incorporaremos, la que es mejor dar respuesta a esa necesidad. Otra cosa que hacemos también, que tenemos preparada, es toda la infraestructura para que esto funcione. Y esta misma infraestructura, de Data Lake, de herramientas de entrenamiento de inteligencia artificial, son las que ofrecemos a los centros de investigación para que desarrollen soluciones de IA. La otra línea es el observatorio, observar qué es lo que se está haciendo para poder después convocar al sistema a que nos proponga soluciones. De esta forma, vemos que lo que vamos haciendo es ayudar a las entidades a que hagan soluciones, que estas las vamos observando para ponerlas en el reto e incorporarlas en el sistema de salud. Ese es el círculo, ir
mirando qué necesidades tenemos, convocar al sistema para que nos dé propuestas, las evaluamos, pero para eso tenemos que observar qué es lo que se está haciendo y además ayudamos a las entidades a que desarrollen y que tiren adelante proyectos de inteligencia artificial. Esto que estamos empezando a trabajar, en los próximos meses ya lanzaremos los retos y haremos público y formalmente todo este programa. Sí que llevamos 1 año y medio trabajándolo, diseñándolo, pero nos encontramos con una de las grandes dificultades desde el punto de vista estratégico del uso de desplegar la inteligencia artificial en salud, que es la gran dificultad que hay para el uso de los datos. El Servei Català de Salud, aunque tiene todos los datos, y aunque solo queremos evaluar, no queremos desarrollar, es tremendamente complejo desde el punto de vista legal. Aunque estos datos no salen y lo tenemos en una plataforma y es donde entrenan las soluciones, las evaluamos, continúa siendo tremendamente complejo. Y aunque se anonimicemos los datos, continúa siendo tremendamente complejo. El marco legal del uso secundario de los datos actualmente hace que sea muy difícil, no solo la investigación, sino también la evaluación de los datos y la propia innovación. Y esto es algo en lo cual los reguladores tendrán que poner manos a la obra, porque es lo que impedirá en estos momentos desplegar de una manera fácil y ágil propuestas como estamos haciendo. Ya os digo, llevamos 1 año y medio para intentar poner en marcha, con la gran dificultad que es el uso de los datos. Todo lo demás es muy fácil, no nos hemos encontrado, pero la gran dificultad desde el punto de vista legal es cómo utilizar estos datos para simplemente evaluar. ¿Vale? Y poco más, quería compartir con vosotros estas reflexiones, compartir lo que estamos llevando a cabo en Cataluña, y os digo, centrado en cómo poner la inteligencia artificial en el punto de atención, en evaluar soluciones y no tanto en desarrollar. Muchas gracias y aquí tenéis mis datos para si queréis cualquier duda o cuestión. Y gracias por estar en tiempo. Ya sé que tenemos toda la noche por delante, pero alguien seguramente querrá acabar antes. Bueno, pues nuestro siguiente ponente es Alejandro Pazos. Es licenciado en Medicina por la Universidad de Santiago de Compostela y además máster y doctor en Ingeniería Informática por la Universidad Politécnica de Madrid. Es doctor en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid, catedrático y director del Departamento del Área de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad de La Coruña y ha sido secretario general del Plan Gallego de IDT de la Junta de Galicia. Ha sido también vicerrector de investigación de organización académica y después profesorado de la Universidad de La Coruña, investigador principal de más de un centenar de proyectos y contratos de I+D+I y además ha sido innovador en el sentido de tener 28 patentes o registros de utilidad y fundador de una startup llamada Ikerdata. Pues cuando quieras, muchas gracias. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Obviamente el currículum es cuestión de mi grupo de investigación, no es cuestión mía solo. Lo que he tenido es tener una suerte estupenda con mis colaboradores, que son los que realmente han desarrollado la inmensa mayoría de ese trabajo. Para no perder más tiempo, porque no tenemos mucho, quería hacer un poquito una panorámica, llegaremos hasta donde podamos, de cuál es la situación de la innovación tecnológica necesaria para seguir desarrollándose lo que se conoce como e-salud, los diferentes modelos tecnológicos para gestión de datos, informaciones y conocimientos. Y ya quiero empezar por aquí, pues yo diferencio entre las 3 cosas. Se tiende a confundir y a mezclar los 3 conceptos. No es lo mismo un dato que una información y que un conocimiento. Un dato es un valor de una variable. Por ejemplo, temperatura 42 grados. Una información es cuando este valor de variable o esta variable tiene un significado. Por ejemplo, siguiendo el mismo ejemplo, temperatura 42 grados significa fiebre. Y conocimiento es cuando datos e informaciones adquieren una característica de utilidad, cuando son útiles para algo. Por seguir con el mismo ejemplo,
Temperatura de 42 grados significa fiebre y hay que tomar antipiréticos y hay que someter a la persona a medidas físicas para reducir la temperatura, porque en caso de no hacerlo así podemos tener algunos sistemas de la economía del individuo alterados, como el sistema neurológico, incluso producir la muerte. Y hay una tendencia a que todo lo consideramos como datos y no todos son datos, y cada cosa necesita las herramientas adecuadas para manejarlas en la forma que nos sean de utilidad, que sean conocimiento, porque en inteligencia artificial lo que no buscamos son nuevos datos, ni siquiera buscamos nuevas informaciones, buscamos nuevo conocimiento siempre. Y este es un punto que ya me gustaba tocar así desde el principio. Estamos asistiendo en lo que es la atención asistencial a unas circunstancias que la están cambiando radicalmente. La primera de ellas, no sé si esto, bueno, pues la primera de ellas es que estamos asistiendo a un cambio de paradigma en el papel del paciente en el proceso asistencial. Cada vez más el paciente se convierte en el centro y en el máximo responsable de lo que ocurra con su proceso asistencial. Por otra parte, también estamos asistiendo a un desarrollo exponencial de los avances tecnológicos que se producen en el ámbito de la asistencia clínica. Cada vez más hace transferencia de resultados de lo que se obtiene en los centros de investigación para usarlos y tener una aplicabilidad en el ámbito asistencial. Y también es exponencial el crecimiento de los conocimientos científicos. Ahora lo acabamos de ver de forma muy palmaria con el COVID, cómo se han disparado todo lo que se sabe y todas las investigaciones que se han hecho al respecto, consiguiendo una vacuna en menos de un año, cosa que era absolutamente impensable hace un año y un mes. Estos nuevos descubrimientos científicos también están cambiando lo que es la dimensión de la etiopatogenia de las enfermedades. Estamos asistiendo a un cambio de tamaño. Se estaban estudiando los sistemas, se estudiaron después los órganos, después los tejidos, después las células y ahora ya estamos estudiando las moléculas. Estamos a un nivel molecular y submolecular, porque ya empezamos a estudiar los metabolitos de esas moléculas. Y nos están dando mucho conocimiento acerca de cómo y por qué se producen las enfermedades. Y esa es la mejor vía, lógicamente, para obtener solución a las mismas. Si no sabemos cómo se producen, pues la cosa se complica. Todo esto ha desembocado en la aparición de nuevas disciplinas o subdisciplinas, como la informática médica, la medicina molecular, la bioinformática, o incluso una especie de compendio, de plataforma compendio, que le podemos llamar Biotic, donde se conjugan las herramientas, los procedimientos y los métodos que se usan en todas ellas. Esto ha desembocado de hace unos años, ahí a mediados en el último trayecto del mandato de Obama, él proclamó e impulsó lo que se conoce como la medicina personalizada y que mucha gente también le llama medicina de precisión. Yo prefiero hacer una diferencia, pero bueno, ya no vamos a entrar en ello. Aunque ya hubo antes acciones previas en las que se vio que no todos los pacientes que tenían una patología respondían de igual manera a los distintos fármacos. En el caso del Herceptin, pues fue uno de los primeros fármacos en los que se decidió dar no a quien padecía una patología, sino solo a un grupo de los pacientes de esa patología. Y bueno, pues este proyecto de medicina personalizada se vio impulsado definitivamente con la ultrasecuenciación y la bioinformática posterior a los desarrollos que se hicieron en el proyecto del genoma humano. Esto va a cambiar, y está cambiando ya, la forma de cómo nos relacionamos nosotros con el sistema de salud, con las personas que nos van a ayudar a recuperar nuestra salud. Y no tardando, y cada vez más, uno llegará al hospital y lo primero que se le hará será tomar unas muestras biológicas, pueden ser de sangre o de cualquier otro tipo, se le hará una secuenciación completa del genoma, cuando esto ya sea mucho más barato, ya es mucho más barato de lo que era, pero bueno, cuando sea mucho más barato y más fácil de hacer, y se unirá con datos de medio ambiente, con datos psicosociales, con datos de la historia clínica, con todos los datos que pueda tener
el paciente tomados en ese momento. Y a partir de ahí ya los clínicos, los responsables clínicos, tomarán las decisiones que tengan que ver con el proceso asistencial de ese paciente. Esto se va y se ha profundizado con el desarrollo de los biomarcadores y con la aparición de las que se conoce como las omics, ¿no? Donde tenemos el análisis de, aparte de la genómica, de la proteómica, de la lipidómica, de la epigenómica, de ver cómo se expresan las proteínas, cómo se interfieren las proteínas y con interferencias del medio ambiente cambia la expresión de las mismas. Vamos a tener que tener muy en cuenta, no tardando, los genes del microbioma, que son todos los microorganismos que nos acompañan y que cada vez se está encontrando que son responsables de más patologías. Y lo que se hace es analizar estos biomarcadores con técnicas bioinformáticas e intentar buscar interrelaciones, expresiones en mayor o menor cantidad de los mismos que intenten explicar esta etiopatogenia que se está buscando. El desarrollo de los biomarcadores va a permitir que se puedan abordar enfermedades más complejas, o enfermedades complejas que hasta ahora no se podían abordar adecuadamente, incluso enfermedades raras que antes, pues, por afectar a pocas personas, no se valoraba la participación en grandes estudios clínicos, y también van a aclararnos procesos biológicos que hasta ahora no lo estaban tanto. Y el objetivo, como decíamos, es proveer un cuidado individualizado, o sea, personalizado y preciso. ¿Yo a qué le llamo precisión? Pues yo le llamo precisión a utilizar los métodos terapéuticos menos iatrogénicos para el individuo, o sea, causar la menor perturbación posible en el individuo una vez que le estamos tratando. Esto en el cáncer, por ejemplo, con la quimioterapia, todos sabemos que muchos quimioterápicos afectan y en muchos casos tienen un efecto, no digo peor, pero muy malo para el paciente. ¿Cuáles son los obstáculos principales para estos desarrollos? Pues porque no tenemos la catalogación genómica de todas las enfermedades, ni del microbioma, por supuesto, ni tenemos muchos datos ambientales recogidos que puedan influir en la expresión proteínica, y uno de los grandes problemas es la integración y el análisis de todos estos datos multiómicos, porque los datos van a venir procedentes de fuentes heterogéneas. Hay que tener en cuenta que estamos en el mundo real. En el mundo real, los datos, las informaciones y los conocimientos padecen la maldición de la SIS, son imprecisos, son inconsistentes, son incompletos. Y entonces, bueno, pues esto es difícil de tratar y para ello se desarrollan algunas cuestiones como las ontologías, etc. Retos tecnológicos, aumento exponencial de las DIC, que decía, la limpieza y refinado de los DIC, porque no se pueden tratar los datos, informaciones y conocimientos tal cual están, sino que hay que depurarlos, hacer una especie de data warehouse previo y después utilizar las herramientas adecuadas. Todo ello dentro de un ambiente de Open Science, de compartir cuanto antes los conocimientos que uno tiene para que otros los aprovechen y den un pasito a mayores, y dentro de la perspectiva FAIR, que es de que los datos han de ser localizables fácilmente, accesibles, interoperables y reutilizables. Técnicas de inteligencia artificial para manejarse en este ámbito, pues se usan a muchos niveles, desde el punto de vista de identificación de zonas en imágenes, hasta segmentación, hasta ayuda al diagnóstico y propuesta de tratamiento, como hace Watson, etc. Hay nuevas tecnologías al margen de la inteligencia artificial que también son interesantes. No vamos ya a entrar mucho más en ellas, sino que nos sirven pues para docencia o para planificación quirúrgica, la realidad aumentada, por ejemplo. Otras como esta, donde se puede hacer mediante unos implantes que combinan imagen, análisis de inteligencia artificial de la imagen y creación de estructuras 3D que las vayan a sustituir. Y el futuro pues va a ser como todo, vamos a pasar por los móviles, y ya hay un montón de aplicaciones que se están
manejando en los móviles. Pero hay que tener en cuenta una cosa, de todas las aplicaciones, que son miles, de inteligencia artificial en el ámbito médico, solo 40 tienen el 60% de las descargas, con lo cual nos hace pensar que hay muchas cosas que no merecen estar ahí. El empleo de la inteligencia artificial por áreas terapéuticas destaca la oncología, las neurociencias, el cardiovascular y últimamente la inmunología. Y hay una serie de dispositivos que ya se han desarrollado para, como kits de biomarcadores, dispositivos de IoT, robots quirúrgicos, el Watson o implantes de tejido biológico que se están desarrollando, pero hay unos retos legales y éticos que nos van a hacer reflexionar y que pensemos cómo estamos desarrollando las cosas y si lo estamos haciendo adecuadamente. Además, hay unos retos formativos, como es la alfabetización en inteligencia artificial de la sociedad, la formación de los profesionales de la salud, como el curso programa de formación de competencias digitales para residentes que presentamos hace 2 semanas en el Complejo Hospitalario Universitario da Coruña, para formar a los residentes en técnicas de inteligencia artificial. Y también es preciso una nueva especialidad, que sería la informática médica. Como ya no tengo más tiempo, traía unos cuantos desarrollos de nuestro grupo de investigación en el ámbito de la inteligencia artificial y simplemente os voy a presentar, a citar 4 que hicimos en el ámbito de COVID. Hicimos uno muy curioso, que es el Practicum Direct, que lo estamos desarrollando ahora, que es ayudar a la toma de decisión de los responsables de los hospitales y de los sistemas de salud por analizar los cambios que se producen en ese sistema de salud cuando ellos toman alguna decisión que cambia el normal funcionamiento. Por ejemplo, cuando se utilizan la REA para salas de cuidados intensivos. ¿Qué pasa con el resto de las operaciones? ¿O qué pasa con el aumento de demora que hubo en la atención en ictus o en enfermedad cardiovascular? Que la gente pues tenía miedo de ir al hospital por no coger el COVID y se moría de un infarto de miocardio en casa. Y entonces hay que analizar todo eso y decirle a los gestores, oye, mira, si haces esto, va a ocurrir esto otro, para que tomen las decisiones. Si alguien quiere tener alguna cuestión que le cuente algo más, mi correo electrónico es apazos@udc.es y yo os contesto encantado. Lo que quiero es que esta última transparencia nos sirva como guía, que ha sido el faro más antiguo que está funcionando, que es la Torre de Hércules de La Coruña, y todo esto nos tiene que guiar hacia 2 ejes: mejorar la calidad asistencial y, segundo, hacer más sostenibles los sistemas públicos de salud. Nada más y muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. El siguiente ponente es Víctor Maojo, que es doctor en Medicina y doctor en Informática, catedrático de Inteligencia Artificial y director del Grupo de Informática Biomédica de la Universidad Politécnica de Madrid. Pues adelante. Bueno, primero es investigar la tecnología, a ver cómo va esto de las transparencias. Muchas gracias, sobre todo, bueno, por esta presentación. Gracias a Carlos Parra, Luciano Sáez, a las 6 por esta posibilidad, ¿no? Comentar aquí. Bien, lo que quiero comentar es las posibilidades futuras, presentes también, de la inteligencia artificial, mirando a lo que se ha hecho desde los años 60, ¿no? Porque esta es un área que no es nueva, aunque mucha gente piensa que tiene 5 o 10 años, ¿no? Entonces voy a comentar también algunos de las grandes posibilidades y de los riesgos que esto puede tener, ¿no? Bien, me dieron ayer uno de estos pins, ¿no?, que es por ser socio de las 6 durante 25 años, ¿no? Entonces he oído tantos nombres para la informática médica que ya no sé cuántos pueden ser, ¿no? El último es salud digital, que suena bien, porque todo el mundo sabe un poco lo que es. Y dentro de esto tenemos el médico digital y el paciente digital. Bien, todo esto plantea grandes retos en todas las áreas médicas. O sea, no hay ningún área donde no haya un gran reto, donde la inteligencia artificial puede tener ahí cierto peso. Además, todos nuestros datos o parte de nuestros datos ya están o van a estar en grandes bases de datos. Esto tiene unas posibilidades gigantescas para la investigación y unos retos gigantescos también en cuanto a riesgos posibles también en relación con esto. El mayor riesgo, sobre todo, es que todo el mundo habla de transformación digital,
fondos europeos y demás, pero ¿quién es el que usa luego todo esto? Pues es el personal sanitario y no está formado en este área. O sea, no tiene una formación, de hecho, sobre esos temas. Hay muy pocos y lo hemos visto durante muchos años. Casi siempre se ha hecho a coste cero para hospitales, para centros y demás, y han sido los propios médicos los que pagaban por los cursos, lo que no puede ser. Por ejemplo, en los Estados Unidos tienen programas de este tipo para médicos desde los años 70 y yo estuve en dos de ellos desde el año 90 al 93, concretamente en Georgia Tech, Harvard y el MIT. Y estos programas son normales, llevan mucho tiempo allí y están financiados muy generosamente. Bien, la inteligencia artificial ya es mejor que las personas para muchos temas. Por ejemplo, para reconocimiento de voz, traducción, por ejemplo, ¿no? Reconocimiento de caras, para manejar grandes bases de datos, grandes conjuntos de datos. Un ejemplo, que voy a citar algo después. Por ejemplo, para procesar la información de PubMed. PubMed tiene 32 millones de artículos científicos. Procesar eso, yo soy médico desde el año 85, llevo trabajando en la inteligencia artificial desde el 86. Procesar eso es imposible para los médicos. Pueden leerse unos pocos papers, ¿no? Las posibilidades que hay también en relación con eso, vamos a verlas también un poco más tarde, ¿no? Quiero dar las gracias de la gran suerte que tuve y que va a ser como el nexo, como el centro de esta charla, de haber estado trabajando durante muchos años con varios de los pioneros de la inteligencia artificial, de los creadores, de los sistemas expertos, temas de machine learning y de otras áreas con las que pude trabajar y con alguno de ellos he hecho más de 25 publicaciones, ¿no? Eso ha sido una ventaja por lo que voy a comentar ahora. Alejandro y yo, no comentó nada sobre ese tema, trabajamos desde el año 90 al año 91 junto a también a otro profesor, Fernando Martín Sánchez, en un sistema experto que se llamaba Perfex. Perfex era con un sistema basado en reglas para uso con imágenes de SPECT cardíaco. ¿Qué diferencia había entre ese sistema y otro? Que fue uno de los poquísimos que ha sido comercial y que tuvo un gran éxito. ¿Cuál es lo que marcaba la diferencia con otros sistemas que han ido luego? Bueno, construirlo llevó 2 años y evaluarlo llevó 5 años. La evaluación de los sistemas médicos es fundamental. Hoy tenemos cientos, miles de apps que no las evalúa nadie y las vamos a ver por ahí causando un caos probablemente dentro de muy poco tiempo. Como página de Facebook casi, pues en la prensa en el año 91 tuvimos un artículo entre 2 páginas publicado sobre este trabajo en El País. Eso era porque éramos jóvenes, ¿no? Cuando uno es ya un poco mayor, pues ya no nos dedican más que las esquelas, probablemente, ¿no? Todavía no. Esquelas científicas. Otro proyecto también, entonces, con esas lecciones, y que fue muy útil para nosotros, fue en el año 1994 el proyecto PRET-REUMA, que su título era Machine Learning para pronóstico en artritis reumatoide. Fue concedido en el año 1994, fue un auténtico milagro, no me lo creo que me lo hubiesen dado, que era el proyecto FIS, ¿no? Proyecto del Fondo de Investigación Sanitaria. Bien, lo que hicimos fue coger 1000 historias clínicas sobre papel y pasarlas a una base de datos. Y luego todas las técnicas que había en aquel tiempo de Machine Learning y aplicamos sobre ello. Hicimos reglas de predicción clínica que tuvieron mucho éxito académico, como otros sistemas no lo usó nadie en aquel tiempo, porque es muy difícil que tenga un uso clínico. Podemos ver luego cuál es la causa de esto, ¿no? Pero la lección de esto es que de los 1000 registros médicos hicimos un análisis exhaustivo de la información médica que había dentro y solo fueron útiles 250 de esos registros clínicos. Lección. Cuando se habla de bases de datos, grandes datos, todo el mundo está hablando hoy sobre datos, buena parte de los datos médicos no son fiables. Eso es un peligro enorme para los resultados que pueden dar por ello. Errores críticos. Nuestro moderador citaba antes pues un estudio de Cambridge, ¿no?, sobre el estudio que habían hecho sobre TAC, por ejemplo, con técnicas de Machine Learning, y ninguno de los sistemas había hecho una metodología válida para esto. Bien, yo llevo diciendo eso durante 20 años por esas lecciones aprendidas de estos expertos. O sea, los iniciadores de la inteligencia artificial no tuvieron mucho éxito en muchos sistemas, pero aprendieron unas lecciones. Esas lecciones hoy son desconocidas.
O sea, prácticamente nadie habla sobre ellas, ¿no? Y son fundamentales para hacer sistemas que tengan éxito. Un ejemplo, Watson. Watson es un sistema magnífico, hecho por IBM. Yo les dije, en el año 2015 hicieron una presentación en AMIA, que es la American Medical Informatics Association. Hicieron una presentación y no había ninguno de los pioneros de la inteligencia artificial en esa sala donde estaban unas 100 personas. Yo les dije que la evaluación no era suficiente. Lo habían hecho en Cleveland, creo que era, con unos 150 pacientes. Como es lógico, no me hicieron caso. Lo vendieron por un dineral a un montón de centros médicos y fracasaron un año después. Esto es un ejemplo. El sistema es magnífico, pero no lo habían evaluado. Nosotros, si antes eran muchos datos, 1000 historias clínicas, trabajamos en un proyecto dirigido por un colega mío, que es David Pérez, con 400 millones de historias clínicas, que es para hacer ensayos clínicos con 18 compañías farmacéuticas. Imaginemos que dentro de muy pocos años tendremos todos nuestros datos en estas grandes bases de datos, con las ventajas para la investigación y los riesgos. Si hoy todo el mundo habla sobre la inteligencia artificial es por una palabra mágica, por dos palabras, que es Deep Learning. El Deep Learning ha transformado el uso de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque es muy fácil hacer aplicaciones de éxito, ¿no? Entonces, un área principal en esto va a ser en la radiología, ya lo es. Radiología, donde haya muchas imágenes. Radiología, oftalmología, dermatología, anatomía patológica. En las mamografías, por ejemplo, hoy, con un sistema de Machine Learning, de Deep Learning, podríamos diagnosticar el 90% perfectamente de estas mamografías. El problema es con el otro 10%. Tenemos que recordar esto. El médico, el radiólogo futuro será un radiólogo con inteligencia artificial. No será un radiólogo sin inteligencia artificial. Si no la tiene, estará en el paro. Nosotros trabajamos en este tema, en Deep Learning, en varios proyectos. Por ejemplo, pues sobre leucemia, nanomedicina, genogramas y analizando PubMed, aquí pueden verlo, ¿no?, con 32 millones de publicaciones, que fue posible analizarlas todas para buscar la información que nos hacía falta. También hemos trabajado en la nanomedicina con varios proyectos en un área nueva que es la nanoinformática. La nanomedicina será probablemente uno de los grandes retos dentro de 10, 15, 20 años. Hoy es el COVID, como es lógico, pero recuerden esto, en 15, 20 años todo el mundo podrá hablar de la nanomedicina como un cambio gigantesco. Hemos trabajado dentro de esto, por ejemplo, para crear nuevos sistemas de detección, por ejemplo, para clasificación y para varios temas. Todo el mundo habrá oído hablar de los quantum dots, de los televisores con quantum dots, y serán dentro de poco tiempo y serán útiles para imágenes médicas. Probablemente el área con una aplicación mayor es ya en la genómica, porque ahí tenemos la medicina de precisión. Alejandro ha estado hablando sobre ello, ¿no?, donde se combina la biología con grandes bases de datos con Machine Learning, para juntar datos clínicos con datos genómicos. Nosotros en el año 2001 trabajamos en el primer proyecto europeo que integraba la información médica y la información ómica, que era el proyecto InfoGenMed, usando técnicas de inteligencia artificial. Otro proyecto también muy útil, muy relevante, fue en África, donde dirigí desde el año 2010 al 2013 proyecto para enseñar informática médica y el uso de la inteligencia artificial en el área médica para médicos de Ghana, Camerún, Egipto, Kenia, Etiopía y otros sitios. Por primera vez fueron capaces de hacer proyectos médicos entre ellos, lo que no habían hecho jamás, nunca, ¿no? Y esto promete también unos enormes retos. Allí no tienen muchos médicos, no tienen muchos medios, pero casi todos tienen móviles. El móvil, la información médica en estos países puede ser un cambio radical a través de los móviles. Luego también tenemos el procesamiento del lenguaje natural y la minería de textos. En este caso, por ejemplo, hace unos años, Barry Marshall, que fue premio Nobel, me envió una de estas cartas maravillosas que guardas no siempre, donde me contaba cómo él había estado viendo Medline manualmente hace unos 30 años para buscar que la causa de la úlcera gástrica era el Helicobacter pylori y no el estrés. Bien, hoy podemos hacer eso automáticamente analizando todo PubMed con herramientas de la inteligencia artificial. Penúltima es esta, que es futuro y los peligros de la inteligencia artificial. Uno de ellos es la ética, que es
¿qué podemos hacer con los datos contra los pacientes? No para favorecerles, ¿no? Otro es el sinfín de expertos, gurús que surgen en los últimos años, que no los habíamos visto nunca y que han llegado de repente, ¿no? Una vez uno de ellos dijo delante mío hace como 5 años: en España nadie ha hecho nada en la inteligencia artificial hasta que llegué yo. Luego tenemos, la necesidad de la formación, y tenemos que recordar que en la inteligencia artificial ha habido los winters, los inviernos en los que ha habido tiempos que la inteligencia artificial tuvo una caída. ¿Por qué? Por fallos que se habían hecho. Tenemos lecciones sobre esos temas. Una última, que es una postdata, que es, después de estar varios días en esta conferencia, que la inteligencia artificial realmente no es algo nuevo. Llevamos trabajando desde los años 60 mucha gente, y nosotros dos, por ejemplo, Alejandro y yo, llevamos trabajando desde el año 87 en este tema, 86, perdón, con un curso que dimos, que aquí lo podemos ver, ya en el año 79 para médicos, y un sistema que registramos en el 89. Tenemos que recordar eso, no es un área nueva y hay muchas lecciones que debemos recordar. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Pasamos a nuestro siguiente ponente, que en este caso no es presencial, está online, es Pedro Larrañaga. Es catedrático de Inteligencia Artificial en la Universidad Politécnica de Madrid, donde codirige el Computational Intelligence Group, y sus intereses investigadores se centran en las redes bayesianas, la selección de variables y la modelización espaciotemporal, con aplicaciones a las ciencias de la salud y a la industria 4.0. Voy a citar 2 de los proyectos más conocidos en los que ha participado: el Cajal Blue Brain en el Human Brain Project de la Comunidad Europea. Ha sido gestor del Plan Nacional de Informática y su trayectoria ha sido merecedora del Premio Nacional en Ciencias de la Computación, así como el Premio de la Asociación Española para la Inteligencia Artificial, y es coautor del libro Data Driven Computational Neuroscience, Machine Learning and Statistical Methods, publicado por Cambridge University Press. Adelante, Pedro. Gracias. Vale, muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación a participar en este panel. Por mi parte, mi participación va a ser como representante de una red temática, que es la que tenemos aquí, es la red temática sobre inteligencia artificial en biomedicina, que está financiada por el Ministerio de Ciencia e Innovación, y es una red temática en la que participamos 13 grupos de investigación de diferentes universidades que aparecen ahí con unos objetivos bien claros y con un conocimiento sobre diversas técnicas de inteligencia artificial. Por citar algunas, ya ha surgido el nombre Machine Learning o aprendizaje automático. Yo citaría también el de los modelos gráficos probabilísticos, el razonamiento temporal y los sistemas de apoyo a la decisión, por citar unos cuantos. Digamos que esta red temática surge del trabajo que hemos venido desarrollando algunos de sus miembros desde los inicios en el año 1985, de lo que se considera la conferencia más representativa de la inteligencia artificial en medicina. Y hemos venido colaborando, como vemos ahí, a diferentes niveles en la organización de esta conferencia. Últimamente participamos también con la red temática dentro de la Conferencia Española para la Inteligencia Artificial. Bien, mi presentación obviamente no puede ser en el sentido de tratar de cubrir y presentar los trabajos que vienen desarrollando los diferentes grupos o incluso el nuestro propio, y he optado por hacer una presentación bastante más generalista y en algunos aspectos algo más técnica. Pero evidentemente lo primero que hay que decir es que de la conjunción entre la tecnología de la información, donde encuadraríamos la inteligencia artificial, y los procedimientos clínicos, es desde esta sinergia como vamos a desarrollar la denominada medicina 4P, es decir, esa medicina que pretende ser predictiva, preventiva, personalizada y al mismo tiempo participativa, centrándose, digamos, en el paciente.
Bien, en la primera parte de mi presentación voy a tratar de mostrar 4 técnicas que considero que son claves para el desarrollo y que se está demostrando que son claves para el desarrollo del Machine Learning, aprendizaje automático dentro de las ciencias de la salud. La primera de ellas es la clasificación supervisada, se ha mencionado previamente, y recuerdo que lo que tratamos es de discernir, buscar, digamos, sistemas inteligentes que clasifiquen adecuadamente individuos, pacientes que están etiquetados previamente como sanos, enfermos, por poner un ejemplo, y aquí muestro un conjunto de paradigmas de clasificación supervisada más o menos transparentes, más o menos explicativos, más o menos interpretables, que van desde los vecinos más cercanos a los árboles de clasificación, los clasificadores bayesianos ejemplarizados con el Naive Bayes, las redes neuronales artificiales que han surgido en la presentación del profesor Maojo, o las máquinas de vectores soporte, o incluso metaclasificadores como los bosques aleatorios, por poner diferentes ejemplos. Es obvio que esto no cubre todo, no cubre todas las necesidades. Hay otras necesidades en el aprendizaje automático que van más por tratando de buscar grupos de pacientes, por poner un ejemplo, que sean homogéneos entre sí y lo más distintos posibles unos grupos de otros. Y aquí vemos que desde el punto de vista médico, el clustering jerárquico y el clustering particional son como las 2 soluciones más habituales. En los últimos años estamos viendo la irrupción de lo que podríamos denominar un clustering probabilístico, que desde el punto de vista más formal, más matemático, es bastante superior a los 2 anteriores, y además nos aporta muchísima más flexibilidad en el momento de bautizar los grupos de interés. Quisiera también hablar, porque estoy viendo que en los últimos 3 o 4 años comienzan a aparecer aplicaciones en la salud con este denominado aprendizaje por refuerzo. Dentro del aprendizaje por refuerzo, la idea básica es tratar de simular cómo aprendemos los seres humanos actuando, llevando a cabo diferentes acciones en un determinado entorno. Ese entorno de alguna manera nos recompensa y vamos aprendiendo una, llamémosle, política óptima de decisiones que en algunas enfermedades, sobre todo crónicas, HIV, cáncer, anemias, obesidad, está teniendo unas aplicaciones muy, muy interesantes. Se ha citado ya la monitorización, la sensorización, incluso hemos hablado en la presentación del profesor Pazos de Omics. Estamos en escenarios donde el número de variables recogidas, muchas veces de forma automática, es ingente, y muchas de estas variables son irrelevantes, muchas de estas variables son redundantes. Necesitamos, por tanto, reducir este pool de variables a solamente aquellas que me permitan construir sistemas que sean parsimoniosos con los que poder, digamos, explicar la realidad. Estas 4 técnicas que considero genéricas, clasificación supervisada, clustering, aprendizaje por refuerzo, selección de variables, resulta que se amplían en las ciencias de la salud por las características especiales de los datos a los que nos enfrentamos. Nos estamos enfrentando a datos que son flujos de datos, donde hay una temporalidad intrínseca y donde todos los 4 métodos o las 4 técnicas que he comentado anteriormente deben de ajustarse teniendo en cuenta esta temporalidad. Nos enfrentamos a datos heterogéneos, ya ha salido esta característica en la presentación del profesor Pazos de nuevo, donde tenemos que conjugar y fusionar, integrar información proveniente de genómica, estilos de vida, enfermedades, etcétera. Pero también nos enfrentamos a unos tipos de razonamiento muy específicos, como pueden ser el razonamiento diagnóstico, que en la jerga de la inteligencia artificial se conoce con el nombre de inferencia aductiva. Es decir, tratamos de encontrar la explicación más probable, el conjunto de enfermedades, por poner un ejemplo, que con mayor
verosimilitud están explicando los síntomas que estamos viendo. Hay además en ciencias de la salud otros aspectos que son de especial relevancia, es decir, la distinción entre correlación y causalidad y, por otra parte, cada vez con más interés sobre el razonamiento contrafactual. Bien, quisiera hacer un comentario sobre algunas cuestiones que surgen en cualquier sistema inteligente a día de hoy. Estamos continuamente escuchando palabras como que el sistema tiene que ser interpretable, tiene que ser explicable, tiene que ser transparente, tiene que ser justificable, tiene que ser contestable. Son 5 características que se le exigen a un sistema de IA. Yo me voy a centrar en uno de ellos y voy a tratar de explicar un poco el concepto de la interpretabilidad en IA. Diríamos que un sistema es interpretable cuando de alguna manera un humano es capaz de entender la manera en la que está procediendo el sistema y nos está proporcionando diferentes salidas. Aquí muestro un sistema basado en redes bayesianas. No es el paradigma más interpretable. Obviamente, los sistemas que inducen reglas o los sistemas que inducen árboles de clasificación son más interpretables, pero es obvio que tenemos que buscar un balance entre interpretabilidad y potencia del sistema, y las redes bayesianas nos dan ese balance. Muestro un ejemplo que está ahí a la izquierda de grafo totalmente de salón con cinco variables, las relaciones que existen entre ellas, las tablas de probabilidades condicionadas y abajo las probabilidades marginales de cada una de las variables. Lo que me interesa son las 2 figuras que aparecen en medio. En la figura central estamos introduciendo una evidencia sobre un determinado paciente, y la evidencia es que ese paciente ha sufrido una atrofia neuronal y que ese paciente ha sufrido un accidente cardiovascular. El sistema me proporciona una propagación de la evidencia, de esa evidencia doble que acabo de introducir, para de alguna forma interpretar que es más probable que antes que se trate de una persona mayor, es más probable que antes que esa persona tenga demencia y es más probable que antes que esta persona tenga parálisis, y además cuantifica esas probabilidades. Pero lo que resulta de más interés en aras de interpretar el sistema, es un simple ejemplo, es la figura de la derecha, donde además de las 2 evidencias anteriores, introduzco una tercera evidencia sobre la edad del paciente, que es poco probable, hemos dicho que sea joven. Bueno, pues introducimos la evidencia de que sea joven, y lo que ocurre es que las otras 2 variables, demencia y parálisis, en las que supuestamente afecta esta tercera evidencia, no ven cambiada su distribución de probabilidad. Esto es, digamos, resultado de una de las características que tiene este modelo y me permite, de alguna forma, interpretar el mismo. Profesor, siento ser Bien. tan indiscreto porque no puedo hacerlo de otra manera. Tienes 2 minutos más. Sí, estoy terminando. Hay dos aspectos que me gustaría resaltar. Algunos han aparecido ya. Uno de ellos es el relativo a la formación. Estamos viendo cómo la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial está promoviendo unos cursos divulgativos de introducción a la IA. Me parece muy acertado. Muestro aquí abajo unos cuantos libros que se utilizan en la enseñanza reglada desde los 4 a los 18 años en China, donde se les va introduciendo conceptos de inteligencia artificial, y vemos también diferentes máster, diferentes cuestiones posgrado en esta misma línea. Todo esto me sugiere, como ya ha aparecido en algunos de los comentarios anteriores, la necesidad de formar a los médicos en lo que más de uno ha denominado el nuevo fonendoscopio del siglo XXI, la inteligencia artificial en medicina. Y termino con esta transparencia relacionada con la ética.
donde de alguna forma muchos gobiernos, muchas instituciones, muchas cooperaciones están de alguna forma tratando de llegar a determinados consensos y en principio hay 5 principios básicos en los que se ponen de acuerdo. Justicia y equidad es uno de ellos, privacidad, transparencia, no maleficencia, responsabilidad, son los 5 principios básicos. La cuestión es que las discrepancias comienzan cuando uno empieza a hablar de cómo implementar estos principios básicos. Termino con la regulación. La regulación es otro aspecto que ya se ha nombrado previamente y aquí muestro, digamos, un trabajo que se publicó el año pasado donde se habla de una base de datos online a la que he accedido esta mañana. Es una base de datos que recoge, digamos, los sistemas médicos basados en inteligencia artificial aprobados por la FDA. En el año 2020 existían esos sistemas que aparecen ahí en el listado, es decir, un total de 29, mientras que a día de hoy puedo constatar que son 38. Un porcentaje altísimo de ellos son de radiología, un 45%, seguido de cardiología con un 25%. Desde mi punto de vista, la convergencia entre el experto humano y la inteligencia artificial nos va a llevar al desarrollo de una medicina con unas altas prestaciones y, desde luego, va a permitir a los médicos desarrollar una medicina más centrada en el paciente, más holística y, por supuesto, más humana. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pasamos a nuestro último ponente, que es Eduardo Fraile, director médico en el Hospital San Francisco de Asís de Madrid. Ha presidido la Sociedad Española de Radiología Médica. También ocupó el puesto de director técnico de la Unidad Central de Radiodiagnóstico de la Comunidad de Madrid, secretario general del Colegio Interamericano de Radiología y, afortunadamente, creo que para sus alumnos, compagina su labor profesional con la docencia en la Universidad Francisco de Vitoria como profesor coordinador de Radiología en la Facultad de Medicina. Adelante. Buenas tardes. En primer lugar, dar las gracias a los organizadores por darme la oportunidad de estar aquí esta tarde con una mesa del nivel que han podido comprobar y que quizás yo soy el último ponente, quizás el que tiene una visión o un lado un poco diferente. Basado en esto, en mi dualidad como médico asistencial, que lo soy todavía, aunque sea un 30% únicamente en mi día, y médico gestor, como director médico, quiero trasladarles mis reflexiones sobre cómo veo yo la inteligencia artificial y, más que cómo la veo, cómo la siento, cómo la disfruto o cómo la sufro. Quizás es una combinación de todo un poco. Por eso se me ocurrió empezar con dar una visión para intentar organizarlo de cómo vemos la inteligencia artificial los profesionales sanitarios en su más amplio sentido de la palabra, cómo lo vemos los gestores y cómo lo ven los pacientes. Quizás este es un punto del que se habla siempre y se habla en todos los foros, se habla en todas las circunstancias, pero muchas veces tengo la percepción de que se habla mucho de ellos, pero se piensa muy poco en ellos a la hora de hacer determinadas cuestiones. Me ha parecido interesante, dada mi deformidad como radiólogo, el comentarles este podcast del director de nuestra revista de inteligencia artificial, el doctor Khan, en el cual viene a resumir un poco lo que se ha dicho ya anteriormente, que la inteligencia artificial viene a ser un cruce de caminos o una combinación de lo que es, por un lado, la práctica clínica en el día a día, junto a los sistemas sanitarios entendidos en el más amplio sentido de la palabra, y lo que es la tecnología, lo que es la información de la tecnología. Se ha hablado aquí ya de la conjunción de los distintos 3 grandes grupos, pero viendo esto y desde mi punto de vista, yo me planteo una pregunta, y se la traslado a ustedes o a mis compañeros de mesa, es: ¿hay suficiente relación entre estos 3 grupos o entre los 3 actores para movernos todos en una misma dirección? Es una reflexión que me gustaría luego el comentarlo, porque mi visión particular es que no hay suficiente relación, ¿no?
Si avanzamos un poco en el artículo que decía anteriormente, ellos ya hemos comentado, y lo ha dicho el profesor Maojo, la inteligencia artificial no es algo de hace 3 días o de 4 días. En el artículo presentado en la última reunión de la Asociación Médica de Informática Americana, por su presidente, el doctor Yu-Chuan Lee, él ya describía que había 3 etapas en la inteligencia artificial, desde los años 60 a los años 2015, y que con el desarrollo de esta aplicación o de esta solución médica, vamos a llamarlo así, quizás íbamos a conseguir lo que ya se ha dicho anteriormente de una medicina preventiva, una medicina predictiva, una medicina de las 4 Ps que ya se ha comentado aquí y que él llama Early Medicine. Quizás este concepto, que viene a ser una suma de todo lo que hemos dicho, viene a, de nuevo, plantearnos una pregunta. ¿Es esta la evaluación adecuada? ¿Estamos en el camino correcto? ¿Vamos bien? ¿Vamos por donde tenemos que ir? ¿O vamos cada uno por un lado y cada uno hace una cosa sin tener en cuenta lo que está al lado? Quizás es otra de las preguntas que dejo en el aire. Bien, el impacto, o cuál debe ser el impacto de lo que estamos hablando, lo resume estupendamente el profesor Lee en su artículo que ahí les cito, en que debe de afectar a los 3 campos de la salud en general. La primera fase es cuando no hay enfermedad. La medicina predictiva, la medicina del screening, el detectar las enfermedades antes de que aparezcan, ese campo que es un campo del que se habla mucho y que ya existen ejemplos clínicos en el día a día, en el cáncer de mama es uno de ellos, en el cáncer de colon, pero hay que aunar esa historia en el contexto global de descubrir la enfermedad antes de que exista. Después hay que tratar la enfermedad en la línea correcta. Y para eso, nada mejor que tener cuantos más datos posibles de ese tema. Aquí se ha hablado mucho de los datos, si son buenos, no son buenos. Yo que ya tengo unos años, cuando oigo esto, me voy inmediatamente en mi cerebro a cuando yo era residente en la clínica Puerta de Hierro de Madrid de radiología, escribía los informes a mano y cuando quería una historia clínica la tenía que pedir a un señor que 3 días después me la traía y en la cual cuando yo iba a buscar las radiografías previas no estaban. Si eso lo comparo ahora cuando desde mi despacho o desde mi sitio de informar doy a un botón y saco las historias y veo los datos que tiene, yo noto una gran diferencia. Podremos discutir, son buenos, son malos, son insuficientes, me valen para esto o no me valen para lo otro, pero yo creo que hemos cambiado mucho y a mejor. Y por último, ¿qué pasa con algo que está aquí? Y es que cada vez la población está más envejecida y por lo tanto es más demandante en salud y vamos a tener que intentar prever o adelantarnos a ver qué es lo que está pasando. En estos 3 campos es en los que debería de actuar lo que llama la medicina precoz o como le quieran traducir, centrándonos fundamentalmente en obtener cada vez diagnósticos más exactos, en tener una prescripción automática de qué pasa y qué va a pasar y qué va a ocurrir, y por último el tener una predicción de la enfermedad lo antes posible. Bien, como pincelada, esa es la primera de introducción. Voy a ser muy breve. Aquí se ha hablado mucho de los profesionales. ¿Cómo ven los profesionales la inteligencia artificial? La verdad es que en esto de los juegos, que cuando dices, ¿cuál es la primera palabra que te viene cuando dices algo, ¿no? Entonces, yo me lo planteé y cuando me puse en esta tesitura, la primera palabra que me vino fue expectación, expectantes. Puse en Google expectantes, puse imágenes y me salieron fotos, entre ellas la de esta señorita. Que bueno, está bien, y no voy a entrar en temas machistas ni feministas, pero sí que hay algo que es sonríe, es decir, estamos sonrientes ante lo que nos viene y ante lo que estamos viviendo, pero no vemos bien. Tenemos una mano ahí puesta porque algo nos está deslumbrando. ¿Qué es lo que nos está deslumbrando? Probablemente la tecnología, con perdón, y sé que estoy en un foro total y absolutamente tecnológico. Bien, como muestra de esto es, si yo entro en cualquiera de mis páginas de información, empiezo a ver este aluvión
de aplicaciones nuevas de la inteligencia artificial, cada vez en distintos campos, en distintas áreas. Empieza a haber propaganda de compañías que me quieren vender un software específico para hacer no sé qué y para diagnosticar o para detectar algo mucho mejor. Y por lo tanto, la mano tapándome los ojos y viendo qué es lo que ocurre, creo que refleja muy bien qué es lo que nos está pasando a los profesionales. Y para ello, en parte, la culpa es esta, y ya se ha hablado aquí. Estamos teniendo multitud de ofertas de inteligencia artificial que nos ayudan a diagnosticar, a trabajar, a vivir de otra manera, pero muchas de ellas están sin validar. Yo les puedo garantizar en mi ejercicio práctico diario, y un ejemplo que pongo siempre es la patología de la columna. La columna se empezó a estudiar con una placa simple y dijimos, ya la veo con flexión, extensión y no sé qué más. Luego ya vino el escáner y dijimos, fantástico, con el escáner veo el hueso, veo las hernias, la veo bien, veo el canal, pero no sustituyó a la placa simple. Luego vino la resonancia magnética y dije, fantástico, ya veo la médula, veo el disco, veo la señal, veo si está degenerado o no, pero tampoco ha sustituido en muchas veces al TAC ni a la placa simple. Ahora tenemos nuevas técnicas digitales que se añaden a esto, y lo que ocurre es que si uno va a un determinado especialista de la columna porque le duele la espalda, cosa que nos ha pasado a todos los que estamos aquí, probablemente puede salir del hospital con una placa simple, puede salir con un escáner, puede salir con una resonancia, puede salir con una radiología digital dinámica del cuerpo entero y, lo que es peor, sale con su dolor de espalda. Por lo tanto, eso es como estamos, o como yo lo veo. ¿Cómo más lo vemos? Ojo con las tecnologías. Buscando e intentando preparar esto un poco, me encontré con este artículo de un señor que es alguien que ha sido director de la Clínica Mayo durante 10 años, que comenta que parte del síndrome del médico quemado son las tecnologías y que es un componente importante. Por lo tanto, ojo qué estamos haciendo, ojo cómo lo hacemos, ojo cómo lo movemos, ojo cómo lo enseñamos y ojo cómo se utiliza. Nada más hay que venir aquí, cuando hablo de esto, me viene a la cabeza esa frase tan dicha de que ahora no se ve al enfermo, sino que se ve al ordenador, porque uno está transcribiendo la historia clínica. Y, ya has comentado, con estas tecnologías cambiarán nuestros hábitos de trabajo, seguro, la de los radiólogos, seguro, pero en el artículo que ven ahí reflejado lo dice perfectamente en la conclusión. ¿La inteligencia artificial suplirá a los radiólogos? No sería la pregunta adecuada, sino que la pregunta adecuada es, ¿los radiólogos que utilicen inteligencia artificial suprimirán a los radiólogos que no la utilicen? Esa es la cuestión, y ese es el tema más importante. Gracias. Voy a ir al siguiente gran grupo de profesionales, que es el gestor. El gestor se ve ahí, como veis, siempre abrumado, con 80 cosas, con 80 temas. Muchos de ellos no tienen nada que ver, pero uno sobre todo y muy importante es cómo pago yo esto, cómo lo compro o no lo compro. Hago caso al radiólogo que me pide una nueva aplicación, al dermatólogo que quiere no sé qué, al oftalmólogo. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo me apoyo? ¿En qué me apoyo y cómo lo elijo? Y eso es un tema complicado. Cuando yo trabajo en ese área por las mañanas, lo paso a veces mal. Es decir, ¿cómo se elige? ¿Quién lo paga? Y sobre todo, ¿cuál es el coste-beneficio? Y si esto se evalúa adecuadamente antes de incorporar la inteligencia artificial a nuestro día a día. Dos referencias de cómo se puede hacer frente a esto. Una de ellas es intentar crear un sistema de inteligencia artificial para comprar la inteligencia artificial, valga la redundancia, y quizás si somos capaces de tomar estos puntos antes de implementar algo, quizás a lo mejor el programa nos podría enseñar mucho y podríamos avanzar en el camino adecuado. Así como que, ¿quién lo paga esto? Esto es un artículo americano, la sanidad americana es distinta a la nuestra, como todos saben. Aquí, ¿quién lo paga? Pues se ha comentado antes que de las últimas aplicaciones informáticas aprobadas por la FDA, prácticamente había 25, el 70% eran en el ámbito del diagnóstico por la imagen, en el amplio sentido de la palabra, no solo en la radiología. ¿Quién lo paga? Pues es una buena cuestión. Lo paga la industria, que creo que no, lo paga el Estado, que creo que tampoco, lo pagan las sociedades de seguros médicos, que creo que tampoco. ¿Quién lo paga? Probablemente el enfermo. Ahí lo dejo. Bien.
Termino con esta diapositiva que creo que es la más importante de todos. ¿Qué pasa con el paciente? En ese artículo que les pongo ahí, creo que es clave, que ya lo comentaba antes, su autor da 2 puntos en relación con el paciente que yo creo que nos deben de hacer reflexionar a todos. Uno es, no todos los pacientes necesitan el mismo tiempo para que les dedique el médico y, por lo tanto, la inteligencia artificial me debía de dar herramientas que me ayudasen a discriminar a qué paciente tengo que dedicarle más tiempo y a qué paciente tengo que dedicarle menos, en función de las características del paciente, de la enfermedad y de otras cuestiones. Y otra habla de coordinación. Cuando habla de coordinación, quiere decir que muchos pacientes tienen una historia médica compleja, amplia, que intervienen varios profesionales en su cuidado, que muchas veces no son profesionales del mismo ámbito, que muchas veces no son tan siquiera ni del mismo sitio, ni del mismo lugar geográfico, ni del mismo nivel asistencial. Si fuéramos capaces de tener una herramienta que coordinase esta historia y que nuestra historia clínica electrónica realmente cada uno de nosotros la tuviéramos disponible para todos nuestros médicos y la tuviéramos actualizada de una manera fácil y diaria, probablemente en el artículo llegan a comentar que se ahorrarían entre 25 y 45 billones de dólares al año únicamente si fuéramos capaces de coordinar la asistencia entre los distintos especialistas. Termino. Una de las pocas conclusiones que se me han ocurrido, hay muchas más, pero una es hay que colaborar y comunicar entre todos los profesionales implicados en la inteligencia artificial. Yo creo que no se hace lo suficiente. La comunicación, universidades, centros de investigación, centros clínicos y clínicos de a pie, creo que es mejorable. Hay que estudiar qué implantaciones se hacen en función de las necesidades, no en función de que me vendan un juguetito muy bonito que a lo mejor hace algo que después no me sirve para nada. Hay que implementarlas cuando realmente sepamos que son útiles y que valen y que están verdaderamente validadas. Hay que enfocarlas al paciente, no a los juegos de una cabeza privilegiada. Y, por último, hay que tener claro que cambian los hábitos de los profesionales y hay que cuidar todos los aspectos que este tema implica. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos los ponentes por unas fantásticas exposiciones. Todos hemos aprendido mucho. Desgraciadamente empezamos un poquito más tarde y, por lo tanto, ahora podemos esperar que todavía podamos tener 10-15 minutos si alguien del público presente quiere hacer alguna pregunta. Adelante. No tengo micro. Es básicamente por las personas que están online. Sí, hola. Mi nombre es Juan Carlos Sánchez Rosado, soy el responsable del sector de salud en IBM. Y quería hacer algún comentario sobre un poco cómo habéis... O sea, primero, enhorabuena a los... Yo he aprendido mucho de los ponentes. Yo creo que hay un comentario que estamos haciendo o estamos enfocando la inteligencia artificial o la aplicación en salud al área más vistosa, que tiene que ver con la prevención o diagnóstico o ayuda al tratamiento, que es el área más difícil, ¿no? Y creo que, de alguna manera, a veces nos estamos equivocando en priorizar, porque estoy totalmente de acuerdo que eso supone una certificación, una validación, que de acuerdo, por ejemplo, al Reglamento Europeo de Dispositivos de Productos Sanitarios, que sea de obligado cumplimiento desde el 29 de mayo, obliga a una certificación por una entidad certificadora que ni siquiera existe en España. Es decir, ni siquiera la Agencia Española de Medicamento puede ahora mismo certificar este tipo de algoritmos, ¿no? Entonces, mi reflexión es que veo un montón de aplicaciones y de cosas ligadas a todo lo que tiene que ver con el tratamiento, prevención, etcétera, de la enfermedad, sin que haya una capacidad de ayudar a todas estos startups o los propios hospitales o centros a validar y a tener una guía de cómo hacerlo, ¿no? Entonces, claro, pero hay todo un área en la que la inteligencia artificial también puede ayudar que no necesita ser validada. Es decir, en todo lo que es la mejora de las operaciones. Operaciones, quiero decir,
un sistema sanitario es una enorme máquina de servicios, enorme, mucho más compleja que un sistema hotelero, que también es un sistema hotelero. Entonces hay muchísimas mejoras operativas en el sistema y unos costes enormes que ahí pues no hacemos mucho énfasis, pero ahí no hace falta validar nada, porque estamos hablando de datos que no necesariamente son datos personales ni datos de pacientes, ¿no? Hay otro área también muy importante. ¿Puedes abreviar un poco Sí. para que dar... Vale, no, yo sugiero entonces que básicamente esta o el área de relaciones con pacientes, que creo que son unas áreas que estamos infraanalizando o infraponiendo, que tienen unas capacidades de mejora enorme y que, porque son menos sexys, pues no las ponemos en valor. Nada más, era mi reflexión. Muy bien, gracias. ¿Alguna otra reflexión, comentario, pregunta a alguno de los ponentes? Bueno, la informática médica surge realmente para ver costes en los hospitales, ¿no? O sea, no fue por diagnósticos, ¿no? O sea, la informática surge realmente por esa causa, ¿no? En los Estados Unidos les hacía falta hacer cálculos, muchos cálculos de los costes de cada operación, ¿no? Entonces, surge ahí. Lo que pasa es que nosotros, bueno, luego los investigadores siempre nos dedicamos a los temas de ciencia, ¿no? Entonces, pues es un tema distinto. Pero la informática médica surge ahí, ¿no? Surge justamente ahí. Muy bien, gracias. ¿Algún otro comentario? Los ponentes también pueden ampliar su... Adelante. ¿Puedo decir algo? Sí, sí, claro. Sobre lo que comentaba antes doctor Fraile, ¿no? Que era que, bueno, yo tengo una transparencia luego de la que tenía ahí, ¿no? Pero no me daba tiempo ya para poner más. El problema fundamental de la informática médica no es el diagnóstico y demás, es cómo arreglar que los pacientes no se cabreen con el médico que está con el ordenador y el ordenador, y ese médico no se cabree con el ordenador, ¿no? O sea, ese es el problema número uno ahora mismo, ¿no? O sea, el problema que le dedican más tiempo y más ganas y que nadie sabe muy bien cómo hacer. Es un problema probablemente psicológico, cognitivo. No sé si a lo mejor si la solución es que los médicos hagan cursos de mecanografía, ¿no? Que puede ser, porque casi todos escriben con 2 dedos, ¿no? Y eso puede ser a lo mejor algo clave, pero es el problema fundamental, ¿no? Lo que pasa es que, lógicamente, nos dedicamos a los problemas, a los grandes problemas, ¿no? Pero el básico, el problema central es ese, ¿no? Que parece algo tonto, ¿no? Pero es cómo arreglar la interacción médico y ordenador-paciente, ¿no? Gracias. ¿Quieres? Sí, yo quería alertar un poco acerca de la especie de burbuja de inteligencia artificial que se está haciendo. Creo que es necesario mejorar los modelos de Deep Learning y de Machine Learning, incorporar nuevas funcionalidades, porque podemos estar muy cerca de estar de nuevo en un invierno gélido de los que citaba Víctor, porque se está creando una expectativa, como decía Eduardo, muy elevada y que la tecnología, estoy seguro que no va a estar a la altura de la expectativa que se está creando, y eso crea mucha frustración, con lo cual sería bueno pues tener los pies en el suelo, pensar que estamos muy lejos de tener una inteligencia artificial completa. Lo que somos capaces es de reproducir de alguna manera bastante fiable algunas de las características de la inteligencia, como puede ser el aprendizaje, que es en lo que están basados todos estos sistemas de aprendizaje automático, pero hay otra serie de sentido común, la creatividad, una serie de capacidades cognitivas que ni de lejos somos capaces ni siquiera de definirlas, mucho menos de formalizarlas y muchísimo menos de implementarlas. Con lo cual sería bueno bajar las expectativas, ser más realistas. Y otra cosa que me preocupa, y muy breve, es que no estemos en la época del Big Big Data, porque los datos son muy malos, lo hemos comprobado recientemente con lo del COVID. Cuando los datos se trufan de intereses económicos, políticos o todo aquello que sea ajeno a lo científico, pues la verdad es que las cosas no van bien. Y creo que estamos con muchos datos, informaciones y conocimientos trufados por muchas cosas ajenas a lo que es la ciencia y a lo que es la evidencia científica. Nada más. Muy bien, gracias.
No veo más personas que quieran intervenir. Yo solamente por concluir y ser un poco positivo. Es verdad que yo al principio he dicho que se hacen muchas cosas que luego no se validan y que todavía queda camino por recorrer, pero vamos mucho más rápido que en los años 80. Sí, es verdad que esto va a ir muy rápido en los próximos años. Yo soy optimista en el sentido de que la inteligencia artificial en el coste de la sanidad va a ahorrar miles de millones de euros al mundo, porque puede mejorar la prevención, puede mejorar el diagnóstico, etcétera. Y España no está fuera de esa onda. Aparte de las estrategias que cité al principio, y por ser más optimista, pues se ha iniciado por el Instituto de Salud Carlos III del Ministerio de Ciencia e Innovación, pues un programa justamente de medicina personalizada, con 2 plataformas importantes. Una es 1 millón de genomas, y participando con Europa, por fin, llevábamos 20 años diciéndolo, pero bueno, ahora ya sí. Y una plataforma de datos que está basada también en computación de altas prestaciones, en lo que se llama High Performance Computing, y nosotros tenemos unos centros fantásticos de ese tipo y con magníficos ordenadores y magníficos biólogos informáticos que están haciendo esa labor. Así que la llamada medicina P4, como se suele llamar, predictiva, personalizada, preventiva y participativa, tiene que estar fundamentada en estas tecnologías emergentes y en el análisis de gran cantidad de datos, y España está bien posicionada, sobre todo, para participar y coordinar junto con otros países europeos este salto. Así que seamos optimistas, no va a ser mañana, pero mañana sí está cerca, está mucho más cerca que hace 15 años. Yo creo que todos los ponentes deben estar de acuerdo conmigo en eso. Con la prevención también de mantener la ética en el uso de la inteligencia artificial, que es tremendamente importante. Hay muchos problemas asociados de ese tipo. Así que dándole las gracias de nuevo a los ponentes y al ponente online también, que no nos ve, pero está ahí. Damos por finalizada esta sesión y agradecer a la sociedad que nos ha invitado hoy y a los ponentes que nos han ilustrado. Así que muchas gracias y buena suerte. Chao.